Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que llegarán a nuestra querida audiencia que nos acompaña desde Radio Luz y de las diferentes plataformas de donde nos estén acompañando, ya sea el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio u otras redes sociales. Les damos a todos la más cordial bienvenida y para ustedes hemos preparado para el día de hoy un tema realmente muy interesante que tiene, en fin, muchas idas y venidas, excepciones, será que sí, será que no, y para eso hemos pedido la ayuda aquí de dos panelistas ya conocidos y muy queridos por todos, el reverendísimo Padre Arturo Lemnikian de los Heraldos del Evangelio. Padre, bienvenido nuevamente. Salve María, mucho gusto. Y tenemos de vuelta al ring al hermano Fernando Costantini, también de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, hermano Fernando. Muchas gracias, Salve María. Un gusto también volver al ring, volver aquí con ustedes. Alegrándonos aquí ya con su presencia. Bueno, para los que nos han acompañado en los otros episodios, tuvimos la oportunidad ya de desenvolver un poco el tema de los amuletos. Sí. Y quedaba la duda más adelante y por eso surgió el interés y el deseo de tratar de este tema justo en el capítulo del día de hoy. Y es a respecto de, una vez que sabemos que no es lícito utilizar amuletos, uno se choca a veces con la expresión, o se encuentra con la expresión dentro de los mismos ambientes católicos, el te deseo buena suerte. O le toca ir a una carrera de autos y tiene que competir, lo que sea, se estuvo preparando, va a comenzar la carrera, bueno, buena suerte, adelante, ánimo. Es algo corriente, común. Totalmente. Ahora, lo que queremos levantar en el siguiente podcast es, ¿existe realmente la suerte? Y es lícito a los católicos el creer en la suerte o el desear buena suerte a las otras personas. Es esta la temática que trataremos el día de hoy, que nos pareció sumamente interesante, e incluso luego veremos el origen de la palabra suerte, etc. Ahora, bueno, yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado encontrarnos con el término de buena o mala suerte, a veces hasta más el de la mala suerte, ¿no? que el de la buena suerte. Incluso nos contaba el hermano Fernando antes de entrar al aire cuánto ya desde pequeñito se tuvo que encontrar con... No tan pequeños, estamos digamos 15, 14 años que estamos con un grupo así de amigos y bueno, como en todos lados, en Argentina, pero como en todos lados, cuando uno le va mal en el colegio, a fin de año tiene que hacer una serie de exámenes para recuperar la materia o si no consigue recuperarla, un número X de materias, tiene que repetir el año. Entonces uno de nuestros compañeros tenía que justamente hacer ese examen, entonces me acuerdo que estábamos comiendo algo, no sé si un refrigerio o tal, y él, bueno, me tengo que ir porque tengo examen. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, buena suerte. Y me miró súper serio así, la suerte no existe. Bueno, que te vaya bien, no sé, me agarró así en curva, no supe qué responderle, pero claro, me dijo, la suerte no existe, sino que existe la providencia de Dios y tal. Ahí me dio una explicación así, pero sumaria, y salió corriendo porque iba a llegar tarde al examen, iba a tener mala suerte de llegar tarde al examen, entonces salió con toda su... Pero es una palabra, la suerte, buena, mala suerte, que en el vocabulario del convivio humano está siempre a la flor de piel, siempre esa palabra sale, entonces si existe, no existe... No, y la respuesta me parece que tiene mucha importancia porque se relaciona con un problema de fondo de la vida de todos los seres humanos. En el fondo la pregunta es, ¿quién está en control de nuestras vidas? Claro. ¿Quién está en control? ¿Es el azar? ¿Las cosas pasan así sin un sentido? ¿Es una suerte? ¿Es una casualidad? ¿Es una mala suerte? ¿Es Dios? ¿Es el hombre que también tiene en parte el control de su vida, que es verdad? Claro. ¿O es el demonio también? Entonces, de todos esos factores, ¿cómo los ponemos en orden? ¿Quién tiene el primer lugar, ¿no?
¿Y qué es lo que cada uno quiere decir? No sé si quieren, pero podemos comenzar por explicar de dónde viene la palabra suerte. Interesante, sí, señor. Viene de la época de los romanos, del Imperio Romano. Dicho sea de paso, muchísimas cosas que nosotros usamos hoy en día vienen de los romanos. Los romanos realmente fueron un pueblo que organizó la vida práctica sobre la tierra de una manera muy excepcional, con mucha sabiduría, y mucho buen senso. Tenemos muchísimas cosas del derecho jurídico, de la justicia, de mil cosas, de conocimientos también básicos y necesarios, científicos necesarios para la vida, que vienen de los romanos, ¿no? Entonces, los romanos, ellos acostumbraban a recompensar al soldado. Cuando un soldado se portaba bien, había dado pruebas de valentía, había hecho grandes méritos y tal, entonces los romanos lo iban a recompensar. ¿Y cuál era la recompensa común? Era un lote de tierra. De ahí, dicho sea de paso, viene la palabra lotería. Mire. Entonces, él se iba a ganar un lote para poder cultivar, vivir, en fin, usar y tal, ¿no? Entonces, había muchos lotes. Todos eran iguales en tamaño, pero no en calidad. Eran diferentes. Unos eran unos lotes buenos, una tierra bien cultivable, que tenía agua. El otro lote era medio sobre la montaña, el otro tenía rocas, el otro no tenía agua. Entonces los lotes eran diferentes. Y para darle al soldado un lote de una forma justa y no favorecer a uno o favorecer al otro, entonces, ¿qué hacían? Ellos tenían dados, que eran llamados también huesos, porque los dados en aquella época eran hechos con pedacitos de hueso, cortados así en cuadrado, y que son el origen de los dados como los conocemos hoy en día. Por eso la mayoría de los dados son blancos, ¿no? Y los números negros. Entonces, ellos tiraban los dados y de acuerdo al número que le salía, él se iba a llevar el lote tal, ¿no? Y ahí, si el lote era bueno, él tuvo buena sortis, ¿no? Porque sortis es en los dados. Tuvo buena suerte porque le tocó un lote bueno. Si le tocó un lote malo, tuvo mala sortis. O sea, que si era buen el lote, se sacó la lotería. Sacó la lotería. Se sacó la lotería. Exactamente. De ahí viene la expresión, me imagino. Entonces, Ahora, es muy curioso, padre, cómo quien estudia un poco así también los romanos y los pueblos antiguos, cómo ellos eran profundamente supersticiosos, ¿no? claro. Eran profundamente religiosos, pero la religión lo unía mucho con la superstición. Entonces yo creo que esa buena sortis o mala sortis, ellos lo atribuían a los dioses, no sé, al dios de la fortuna o al dios... Sí. Y inclusive creo que el azar también, creo que era la diosa Fortuna. Y que era una diosa que tenía una rueda, ¿no? Porque esa rueda, a veces tú estabas arriba o puede ser que estés abajo, ¿no? Dependiendo como la suerte que hayas tenido, ¿no? Exacto. Pero todo eso lo atribuían a un ente así, pero justamente por ese sentido de religiosidad, pero mezclado con mucha superstición. No sé si... Claro, en el fondo el concepto de suerte que ellos tenían era un concepto religioso. Claro. En el fondo, no era apenas una cosa laica que no tiene relación con nada, que es una mera casualidad. Ellos pensaban que era el Dios que estaba por detrás de la suerte, solo que un Dios pagano. Y de ahí que vienen las supersticiones, ¿no? O sea, es justamente cuando la persona cree que hay una fuerza por detrás de lo que le acontece a los seres humanos, ¿no? Y que es una fuerza irracional. La superstición es una creencia, una práctica irracional asociada a eventos y reglas de tipo mágico, que no tiene prueba científica. Claro, no tiene una lógica. No tiene una lógica, simplemente ocurre, ¿no? Entonces, la persona se hace supersticioso en el sentido de que él cree que si le va bien, es porque hubo esa superstición que está por detrás, ¿no? Y si le va mal, es porque está con una superstición mala, ¿no? Ahora es interesante también que, digamos, nuestro querido público sabemos que pues no son paganos y que no tienen esto así, digamos, como
al decir suerte, buena o mala, no estamos atribuyéndolo a un dios fortuna o lo que sea, pero hay ciertos hechos concretos que a veces a uno le confunden de ver cómo como que la conjugación de los mismos factores le llevaron a tal o cual camino. Por ejemplo, algo que nos pasa a todos. Estamos en la fila del súper y voy a decir, bueno, voy a escoger tal fila. Y justo esa mala suerte, es la más larga. La más larga. Y justo la persona que iba adelante se le trabó la tarjeta de crédito. Y la cajera tiene que ir no sé a dónde para destrabar, para pedir la clave nuevamente. Total, pasaron todos y yo fui el último en pasar. Dirían, uy, qué mala suerte. O, por ejemplo, no sé, típico el joven que no estudió para el examen y pasaron todos sus compañeros estudiando horas, días, lo que sea, y él va al examen tan fresco, tan ancho y tan pancho, y justo cuando va, le preguntan la única cosa que él había estudiado, lo único que él sabía. Diríamos, qué buena suerte, ¿no? Ahora, ese tipo de cosas que suceden realmente. O por ejemplo, nos mencionaba ahí de la corbata también. Bueno, pues eso no es si suerte o mala suerte, parece que es una ley de física, ¿no? Que el corbata limpia atrae las manchas de los macarrones, ¿no? Claro, exacto. Pero sí, entonces la persona exactamente. Y pasa que si uno se deja llevar por eso, va creando como que una especie de digamos, comillas, religión, ¿no? De que uno tiene suerte y otro tiene mala suerte, pero debe ser por algo que hay, hay un ente, hay un ente ahí que gobierna esas cosas, pero de una forma al azar. Claro. No es una cosa lógica, sino que puede ser una cosa que inclusive eso, creer o no creer en la suerte, iría contra la virtud de la esperanza, ¿no? Y la virtud de la confianza. Porque ¿para qué voy a tener confianza si después igual me va a tocar la fila larga del súper, igual me va a tocar justo la pregunta en el examen, justo la que yo estudié? O ¿para qué voy a lavar mi carro si justo ese día va a llover y va a echar todo mi trabajo a la... O la llamada ley de Murphy, ¿no? Que es la ley que dice que si algo malo le puede acontecer en el peor momento, es justamente lo que va a pasar. Claro. Y lo peor es que a veces pasa, ¿no? Sí. A veces pasa. Por eso que como pasa tantas veces que a uno se le ocurrió, no sé si fue a Mr. Murphy, no sé a quién fue, pero le dijo, no, esto es una ley. Nunca se cambie de carril porque siempre su carril va a ser el más lento. Exactamente. O la probabilidad de que su pan con mantequilla caiga boca abajo en la alfombra es directamente proporcional a lo nueva que sea su alfombra, ¿no? O sea, y al hambre que usted tenga. Porque se quedó sin comer la mantequilla que justo cayó del lado boca abajo, ¿no? Ahora, todo ese tipo de cosas que nos reímos porque son cosas que suceden realmente. Son cosas de la vida, claro. O sea, son cosas del día a día, no son... ¿Cómo nosotros podemos explicar este tipo de cosas? Y... Claro. Y quizás antes que el padre va a explicarlo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que las personas comienzan a esas cositas a darle crédito y a pensar que no, esto debe ser una ley que existe, la buena suerte y la mala suerte existe. Yo cuando estuve de misionero en Italia, justamente como son descendientes de los romanos, son muy supersticiosos, ¿no? Pero yo me acuerdo que fuimos a la casa de una señora, había una muchacha joven, tal, y a mí se me ocurrió abrir un paraguas dentro de casa porque tenía que ver si estaba sano, porque, en fin, pero la señora, la muchacha, se quedó histérica. No, cierra esto que trae mala suerte. O sea, se ve que esa pobre, que era católica, inclusive fuimos a la casa de ellos con la Virgen de Fátima en peregrinación. Habían organizado una cosa muy bonita en la parroquia, ahí en Cremona, en un pueblo de Italia, al norte de Italia. O sea, era una persona fervorosa, católica, que tenía, me imagino, que tenía bien claro la doctrina católica, pero tenía ese terror. Inclusive yo a veces, entonces, por broma, abría el paraguas, pero me saltaba encima, como, no, pero estás loco, ¿cómo haces eso? Entonces, o sea, de ahí el cuidado que uno tiene que tener, ¿verdad? Son restos, ¿no? De costumbres paganas que tienen fuerza y se arraigan, y a veces es difícil sacarlos. Es difícil sacarlo. Y como que esas cosas buenas o malas que me pasan, tienen una raíz, y que ellos no saben explicar, pero que es una raíz medio misteriosa, ¿verdad? Y que... Hay gente que tiene miedo cuando pasa un gato negro frente a ellos, ¿no? Bueno, algo malo va a pasar porque pasó un gato negro. Trae mala suerte, claro. Entonces, y eso ya es como que un acto reflejo, una cosa que va entrando en las costumbres de las personas. Sin darse cuenta, se están haciendo paganas, ¿no? Pero, de hecho, es irracional. Pero el ser humano tiene un lado irracional muy fuerte, que es muy peligroso, porque justamente el ser humano fue hecho
religioso. Claro. Todo ser humano es religioso. La religión es el natural en el ser humano. Al punto yo creo que también las mismas personas se llegan a creer en algunas ocasiones de que nacieron o con estrella Ajá, claro. o con una nube También. negra en la cabeza. Claro. O sea que ya de por sí nacieron salados, dirían algunos. Sí. O sea, nacieron con mala suerte o nacieron con buena suerte. Entonces todo lo que les pasa, justo consigue trabajo a la primera, consiguió el mejor puesto de, qué sé yo, de qué lugar. En fin, lo que la persona quería, eso le va sucediendo. Claro. O por el otro lado, pasa por un lugar y justo se choca, justo cuando lleva más prisa. Como que todo ese tipo de factores llevan a la persona también a creerse que nació con buena suerte o con mala suerte. O atribuirle a otra persona el hecho de que tenga buena suerte o mala suerte. Ahora, Tal cual. un punto que también, antes de, pues, de explicar ya con toda claridad, porque ahorita pues estamos como que... calentando motores. Exactamente. Y creo que muchos de los que nos están oyendo y viendo pasaron por esta situación. Todo el mundo. Todo el mundo, pasa. todo el Todo el mundo mundo. pasa por Y una cosas. cosa Todo el que- mundo habrá dicho, uy, qué mala suerte Qué mala tengo. suerte. O, uy, qué buena suerte, Exacto. ¿no? Que tengo, porque justo, no sé, llegó a un lugar y lo atendieron rápido. Ahora, por ejemplo, nosotros, y eso causó causó más interés especialmente, cuando vimos que incluso en las Sagradas Escrituras, en algún momento se habla de la suerte. Sí, muchísimo. Entonces, Muchísimo. recordaba muy bien el hermano Fernando, cuando tuvieron que hacer la elección para el sustituto de De Judas Judas. en el colegio apostólico. Claro. Si nos Tal puede... No, ahí había varios, bueno, había dos candidatos sobre Dos todo, candidatos. que eran Matías y Bernabé, el justo, ¿verdad? Y ahí dice el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles dice que echaron a suerte, o sea, rezaron a Dios y después echaron a suerte. No dicen cómo echaron a suerte, si fue con los dados, si fue... También había otro sistema que era una serie de huesitos, ¿verdad? Y que de diferente tamaño, y uno sacaba, y el que sacaba el más largo ganaba, o el que sacaba más corto ganaba. Dependía ahí de cómo se ponerse de acuerdo antes. Ahí el Evangelio, o sea, el Hechos Apóstoles no explica cómo, pero sí echaron a suerte. Y la suerte cayó justamente en Matías, San Matías, hoy San Matías. Entonces, padre, existe una suerte católica entonces. No, incluso, padre, también en algún Bueno. salmo, en algún momento se menciona, el Señor es el lote de mi heredad de mi copa, mi suerte está Mi en tu suerte mano. está en tus manos. Exacto. O sea, está bien, no está admitiendo la posibilidad de que haya un Dios de suerte, pero le dice, mi suerte está en tu mano, reconoce que existe una suerte. Ujú. A eso es a lo que vamos. O incluso también recordaba el padre con el profeta Jonás. Eso es muy interesante. Padre, si nos... En el libro de Jonás, que es corto y es una historia muy interesante y llena de enseñanzas. aventuras. Este Jonás era un judío fiel y Dios le da la misión de ir a predicar a no judíos, a gentiles, a paganos, ¿no? Que era Nínive, que eran los ninivitas. Y eran famosos por ser malos entre los judíos. Eran considerados gente mala, gente que hacía malas cosas y que no creían en Dios de ninguna manera y tal. Entonces Dios le dice a Jonás que tiene que ir a Nínive para predicar a Nínive, ¿no? Y Jonás se queda horrorizado. Y él, en el fondo del corazón, dice, no voy. Y en vez de ir, eso quedaba hacia el este, ¿no? Y tenía que ir por tierra hacia Nínive. Él se va al Mediterráneo, agarra un barco y se va hacia el oeste para estar seguro de que Dios no lo encuentre. Y se embarca, ¿no? Y huyendo de la voluntad de Dios. Y entonces, a cierta altura en el barco hay una gran tormenta y los marineros comienzan a preocuparse, la tormenta va aumentando y están pensando que el barco se va a hundir. Entonces, ellos, si bien que eran paganos, ellos creen que esto es una cosa que no acontece, no ocurre con frecuencia, esto es por castigo de Dios. castigo Aquí de Dios, ajá. hay alguien que Dios lo está castigando, ¿no? Entonces echan la suerte para ver quién era y cae sobre Jonás. Pero Jonás. Por lo tanto, la suerte fue correcta, ¿no? O sea, eran paganos, digamos, pero la suerte les acertó, o sea, Sí. le acertó. llegaron a la verdad. Totalmente, funcionó. Y funcionó. Jonás tuvo la mala suerte que lo tiraron, ¿no? Y él estaba durmiendo en el fondo del barco, porque él sabía que era él, ¿no?
En saber que era culpable. En saber ¿no? que era culpable. Ajá. Entonces van, lo sacan y le explican que lo que pasó. Y dicen, no, de hecho soy yo, ¿no? Es mi Dios, el Dios de los judíos que me está castigando porque no estoy haciendo su voluntad. Tírenme al agua. Y entonces ellos, los paganos, se quedan impresionados y ven la honestidad de este hombre y tal, y la fuerza del Dios de los judíos, ¿no? Y de hecho lo agarran, lo tiran al agua. En el momento que lo tiran al agua, se calmó la tormenta. Ahí, ¿qué pasó? Toda la gente en el barco se convirtió al Dios de Jonás. Y pasaron a creer, él que tenía que ir a convertir los ninivitas, ya comenzó a convertir la gente en el barco, por más que estaba yendo en la dirección opuesta. Y ahí que lo agarra la ballena y lo lleva para Nínive, ¿no? Y lo suelta en un río que pasaba por Nínive, ¿no? Por lo tanto, ahí ¿qué es lo que es? Dios usó la suerte, ¿no? Una suerte, digamos así, con S minúscula. Dios usa la suerte para manifestar su voluntad. Por lo tanto, Dios puede usar el método de la suerte para manifestar su voluntad, como lo hizo, como comentamos recientemente en el Hecho de los Apóstoles con Matías, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que la suerte existe? Que hay una persona, suerte, que existe y que es la que hace con que esas cosas ocurran. Eso es la pregunta que vamos a responder en el segundo segmento de este programa, porque es justamente la pregunta la respuesta fundamental para comprender todo este tema, que de hecho es un acrésimo a nuestra fe, ¿no? Nosotros tenemos que tener una fe clara y lógica, claro, que tenga explicación para todo. Y no puede ser que el tema de la suerte no sabemos cómo responder. O que creamos que Dios se ata a la suerte, digamos, como que Dios depende de la suerte, digamos. Exacto. Así. Exactamente. No. Que lo que, digamos, guía nuestro destino es un azar y no algo superior, ¿verdad? Entonces, y ese azar lo podemos llamar suerte, que si te va bien es buena suerte, ¿verdad? Y si te va mal es mala suerte. Como los romanos, el sortis, que se sacó la lotería o no se sacó la lotería. Ahora, para todas estas preguntas hay respuesta. Nuestros queridos amigos, no se preocupen, que todo va a ser claramente respondido aquí por nuestros panelistas. Así es que les invitamos a quedarse, a esperar unos minutitos, a una pausa, y les esperamos en breve en el segundo segmento de este episodio. Estimados amigos, Salve María. Les damos la bienvenida a este segundo segmento de este episodio del podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y continuamos con la temática que llevábamos anteriormente al respecto de la suerte. La buena suerte, la mala suerte, ¿existe realmente? Citamos algunos pasajes bíblicos incluso en el que aparentemente la suerte se manifiesta. La buena y la mala, diríamos, ¿no? Y citamos varios casos de la vida común que bien podríamos atribuirlos a la mala suerte. Ahora, nuestro interés como católicos es saber con exactitud, con fundamento, el por qué es que los católicos creemos o no creemos en la suerte. Nuestra pregunta aquí es, ¿la suerte existe realmente? Y en cuanto a católicos, podemos, por tanto, creer en la suerte o atribuirlo tal o cual hecho a la suerte meramente. Esa respuesta la veremos en este segundo segmento, así es que les invitamos a acompañarnos hasta el final para entender mejor el porqué y poder defender nosotros mismos todas estas preguntas que ahora nos estamos haciendo. Vimos ya, Padre, que echaron suertes sobre Jonás, echaron suertes sobre el sustituto de Judas en el colegio apostólico, y en cierto momento Dios habló por medio de la suerte, digamos así. Entonces, ¿la suerte existe realmente? ¿O qué es ese algo al que nosotros llamamos de suerte? Aquí está. ¿Quién está en control del destino de los seres humanos? El ser humano, el hombre, ¿no? Hombre o mujer, lo mismo. El ser humano tiene control total de su destino, ¿o no? Pareciera que los hombres a veces son tentados de pensar de que sí están en control de su destino.
Y creen que, bueno, yo voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer. Voy a decir tal cosa, la voy a decir, voy a pasar esto. No. Y él cree que tiene un control total de su destino. Pero de golpe le pasa algo y pierde control de su destino. Entonces, ahí ya no sabe más, ¿no?, cuál es el rumbo, qué hacer. Y ahí él tiene que o volverse para Dios o volverse para una superstición, para una cosa imaginaria. Pero él necesita una respuesta para ese problema. Él necesita a alguien que le diga, una idea que responda a esa gran pregunta: ¿quién está en control de mi destino? ¿Cómo hago para hacer lo que tengo que hacer? Entonces yo creo que es muy importante ir a las Sagradas Escrituras y vamos al un libro sapiencial, uno de los 7 libros sapienciales, que es el libro de los Proverbios. Y ahí vamos a encontrar en el capítulo 16, versículo 33, ahí vamos a encontrar la frase siguiente: el hombre echa las suertes. ¿Qué quiere decir? Que el hombre echa las suertes en el sentido de el hombre decide, el hombre pretende decidir cuál va a ser su destino. Pero el Señor es quien lo decide todo. Interesante. O sea, el hombre de hecho tiene que cooperar con los designios de Dios para él. Él tiene que cooperar. Claro. Pero quien está realmente en control del destino de los hombres es Dios, no es los seres humanos. Y mucho menos una suerte como si fuese una persona, una mujer, ¿no?, llamada suerte, que es ella que va a decidir qué es lo que le va a pasar a usted. Esa mujer no existe. Eso no existe. O sea que en ese sentido, esa suerte para los católicos no existe. No existe. No Esa existe. suerte no existe. Que la da más suerte. Claro, pero sí existen hechos inexplicables en la apariencia, hechos ocasionales, hechos que salen de unas razones desconocidas para el hombre. Inesperadas, ¿no? Entonces, eso sería como que una suerte con S minúscula. Pero detrás de esa suerte con S minúscula está Dios. Claro. Es Dios que va a decidir: esto le va a pasar a usted para su bien. Y entonces, eso puede ser tanto una bendición como una prueba. O sea, Dios le puede mandar algo bueno, ¿no?, para usted, para ayudarlo a unirse más a Él. O le va a mandar una prueba, un problema. ¿Y quién no tiene problemas, no? Claro. O sea, Dios manda pruebas a todo el mundo. Yo creo que no existió nunca en la historia de la humanidad alguien que no fue probado. Que decir que Dios no le mandó cosas difíciles que en la apariencia Él por Él mismo no podría resolver. Y que le ocurren en forma también inesperada, que no buscó eso, no buscó ese problema, pero el problema lo buscó a Él. El problema fue detrás de Él. Entonces Dios permite ese tipo de cosas. A veces lo desea. Dios le puede mandar un problema a una persona de propósito para hacerle bien. A veces Dios permite un problema causado generalmente por otros seres humanos que actúan bien o mal, pero en fin, que le causan un problema que Él no deseaba y que Él no consigue resolver, y Dios lo permite para que Él confíe en Dios, para que Él sepa de que la solución a ese problema está en las manos de Dios, y es solo Dios que lo puede resolver por Él, y hacerlo así más unido y más dependiente a Él, para que la persona crezca. Porque la vida de las personas en la tierra es una vida de unión con Dios, ¿no? Es el casamiento escatológico que hemos visto en algunas parábolas de San Mateo y tal. Es esa unión de Dios con los hombres. Dios quiere unirse al hombre y Dios quiere que el hombre se una con Dios. ¿Cómo? Por el amor. El hombre es esencialmente
hace parte de la constitución del hombre el amor. No es que el hombre, digamos, tiene la opción de amar o no amar. No, el hombre es hecho con amor. Es una cosa muy interesante esa. Que es tiende al amor también, ¿no? Porque, y por eso tiende al amor. Porque Dios lo creó para él. Y Exacto. el hombre tiene esa inclinación, digamos, natural de inclinarse hacia Dios. Y inclinarse hacia Dios significa amarlo, ¿no? Exacto. Amarlo. O sea, no es un elemento accidental del Opcional, hombre. digamos. Opcional. No es un opcional. Viene con amor o sin amor. No, Claro. como un automóvil que puede venir con aire acondicionado. No. Hace parte esencial del hombre, hace parte de la esencia del hombre, el amor. Y tiene que amar aquello que merece ser amado, porque si no, no es amor. Si yo voy a comenzar a amar cosas que no merecen ser amadas, eso no es amor. Eso es desperdicio. Claro, ¿no? desvío. Entonces el hombre necesariamente necesita amar aquello que debe ser amado, que es Dios. Entonces, Dios es el que está en control de la vida de los seres humanos. Y al ser humano le corresponde permitir que Dios esté en control. Claro. Practicando la virtud, siguiendo la ley, los mandamientos y tal. Ahí el ser humano permite que Dios escriba su vida. Y él encuentra, por tanto, su verdadera felicidad. Y ahí se realiza plenamente. Claro. Le da es como que alguien que está escribiendo un libro y entonces le da la pluma, ¿no? Para escribir su vida, se la da a Dios. En cambio que el hombre puede no querer. Hay hombres que no quieren y quieren ellos mismos escribir su vida. Porque no quieren someterse a Dios. Quieren ser en el fondo Dios ellos mismos. Y ellos creen que ellos están en control de su vida y que el Dios va a ser yo. Yo voy a ser el Dios de mi vida. Y ahí, ¿qué es lo que hace Dios? Dios permite, porque Dios da la libertad. Entonces Dios permite que en cierta medida la persona tenga la impresión de que realmente está escribiendo su vida. Y hasta mismo Dios de vez en cuando le puede dar algo bueno que le pase, ¿no? Y él, en vez de atribuirlo a Dios, él se lo atribuye a sí mismo y cree que él está en control. Pero una especie de robo, ¿no? Le está robando la gloria de Dios, ¿no? Exactamente. Le está robando a Dios lo que es de él. Lo que es de él. Y entonces Dios, como es misericordioso y lo quiere salvar, a cierta altura le va a mandar algo que le va a cortar esa vida. Le va a mandar algo que le va a abrir los ojos y decir, no, esto no funciona así. Esto no puede más seguir así. Está yendo contra la voluntad de Dios, ¿no? Y la persona entonces tendrá la opción de cambiar de vida y de reconocer la realidad o de empedernirse cada vez más. Y eso le puede pasar en varias ocasiones durante la vida. Muchas desgracias que les pasa a los seres humanos son para que aquellos que no están siguiendo la voluntad de Dios se conviertan y cambien de vida. Y Dios prueba una vez, 2 veces, Él lo hace 70 veces 7, ¿no? En la vida del ser humano, hasta que llega un momento en que se acabó. Llega un momento en que el ser humano no puede más y queda clarísimo que no va a estar más en control de su vida, que es la muerte. Dios le retira la vida que le pertenecía a Dios, que se le había prestado al ser humano para usarlo para el bien. Y él creía que era de él, que él era el dueño de su vida. Pero en cierto momento Dios se la retira y le queda claro de que la vida no es más de él. Esa vida vuelve a su dueño. Y es la última chance que la persona tiene para convertirse, que es en el momento de la muerte. Dios es tan misericordioso que los autores dicen que en el momento de la muerte, mismo si la persona fue un pecador, Él
recibe una gracia de conversión. Ahora, todo esto explica, por tanto, Padre, las cuestiones hasta jocosamente tratadas, digamos, en el episodio, en el segmento anterior, de por qué es que cosas como el que me toque la fila más larga, el que justo salgo con el carro nuevo y choco, o justo y... En fin, cosas, diríamos, que atribuimos habitualmente a la suerte, digamos así. Un verdadero católico debe saber ver detrás de esas cosas, Claro. aparentemente sujetas a la suerte, entre mil comillas, la mano de Dios. Claro. O sea, uno tiene que ver qué es lo que Dios está queriendo decir a través de este tipo de cosas. Porque, curiosamente, Dios permite este tipo de pruebas, por ejemplo, el que le toque siempre la fila más larga, a aquellas personas que tienen una paciencia más corta. Exacto. O sea, uno ve también que Dios quiere Pasa que- formar con este tipo de exactamente. cosas. Y después porque el hombre, como decíamos al comienzo, el hombre es un ser religioso por naturaleza. Así como también tiene esa tendencia de amar a Dios. Y cuando él se desvía, ahí ya pasa lo que decía el padre Arturo, que se cree dueño de su destino. Y el hombre, por el hecho de ser un hombre religioso, todo lo que él le pasa, él quiere buscar la razón de por qué me pasó esto. ¿Quién permitió que me tocase la fila más larga? Tal. Ahora, si él atribuye eso a la suerte como causa de las cosas buenas o cosas malas que le pasan, lo atribuye a la suerte, ahí está mal. Ahí tiene que ver que lo que está pasando, bueno o malo, es la providencia divina. Y muchas veces uno puede decir, bueno, pero se ve que Dios no me quiere porque me manda tantas cosas malas, es justamente porque Él quiere, lo que usted decía, lo que Él quiere que te des cuenta que el destino no está en tus manos, sino que está en la providencia divina. Como decíamos, el destino completo nuestro, o sea, el dominio completo de nuestra vida, no está en nuestras manos. Obvio que gran parte sí. Por ejemplo, lo que decíamos del alumno que tiene que estudiar para sacar un buen examen, porque para tener suerte, él, para que tenga la suerte de tener una buena nota, tiene que estudiar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la causa de esa buena nota? El estudio. Pero puede ser que Dios permita que justo cuando hace el examen, no sé, tenga un cansancio o tenga un blanco. A veces nos pasa, ¿no? Que no es un blanco y entonces en vez de sacarse un 10 sacó un 8. Bueno, pasó, digamos, la materia, pero no como él quería. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque tuvo mala suerte, ¿no? Es la providencia de Dios que quiso decirle, mira, tú estás en mis manos. Yo permití esto ¿para qué? Para que me reces más o para que sepas que no eres dueño de tu vida. Y eso es muy importante porque la diferencia que hay, digamos, entre la suerte o mala suerte es la providencia divina, ¿no? Lo que me dijo el compañero mío, la suerte no existe, sino lo que existe justamente es el esfuerzo que yo hice para estudiar, pero también la ayuda de Dios. Y a veces las cosas buenas, por más que nos hemos esforzado un montón y capaz que tenemos un mal éxito. ¿Y por qué tenemos un mal éxito? Porque Dios lo permitió. Lo permitió justamente para que comprendamos que estamos en la mano de Él. Y ahí no existe, por eso no existe mala suerte o buena suerte, siempre existe la buena suerte, en ese sentido, porque siempre lo que nos pase Claro. es lo mejor que lo que nos va a pasar. Exacto. Porque Dios sabe el por qué, capaz que nosotros no entendemos en el momento, pero llegará un momento en que Dios nos va a explicar por qué tuvimos que pasar por esa dificultad, por esa, digamos, probación, ¿no? Ese sufrimiento, y que uno puede decir, bueno, entonces qué mala suerte, no, es lo que decía Santa Teresita, Señor Jesús, todo es gracia. Todo es gracia. Porque me pasa una cosa buena, una gracia de Dios. Me pasa una cosa mala, también una gracia de Dios. Porque esa cosa mala o ese infortunio o esa dificultad me va a servir para yo unirme cada vez más a Dios. Y voy a agradecer, cuando comprenda, voy a agradecer que Dios me haya mandado esa prueba. Ahora, hay una cosa que a veces también causa perplejidad y es el ver que en ciertas ocasiones Dios permite que almas justas tengan, Ujú. ya entendemos el término ahora, tengan mala suerte. Claro. O sea, les llueven las dificultades, les llueven los problemas. Bueno, basta ver, nos estaban recordando aquí justo antes de entrar al aire, el caso por todos conocido de el justo Job. Exactamente. Era conocido por ser santo, por ser virtuoso, al punto que el mismo demonio pidió permiso a Dios para quitarle todas esas posesiones. Y ahí, pues, bonito recordar lo que usted, padre, decía, que hay cosas que Dios las quiere y otras que Él las permite. En este caso, porque el demonio le fue a pedir permiso a Dios, Él lo permitió.
porque sabía pues que su hijo Job iba a reaccionar bien. No, pero sabe que en el caso de Job es más que permitió, Dios lo quiso. Porque Dios mandándole esa aprobación lo hizo famoso. Si Dios no le hubiese mandado esa aprobación, nadie hubiese escrito el libro de él. No se conocía. No estaría en la Biblia. Se estaría en el cielo Job, pero su libro no existiría en la Biblia. Pero porque Dios perdón, padre, él era súper bueno antes de la aprobación. Claro. Tenía riqueza, hijos, la esposa súper... En fin, todo le iba súper bien. Tenía súper buena suerte. Pero él es famoso por las desgracias. Por las desgracias. ¿No? Todo el mundo habla la paciencia del santo Job, pero nadie habla de, la prosperidad del santo Job, sino al contrario. Entonces, él se hizo famoso justamente por haber pasado con amor y con Claro. resignación las adversidades. Porque él probó a qué punto él amaba a Dios. Que no lo amaba porque Dios le daba todos los favores, ¿no? Porque le iba bien. Porque le iba bien. Sino que mismo cuando era la mala suerte, como dice Gerardo, cuando le tocó la mala suerte, continuó creyendo en Dios y amándolo de una forma extraordinaria. Ahí pasó a ser un hombre excepcional. O sea, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Exactamente. Y eso es lo que lo hizo Exacto. digamos, santo. Por tanto, tanto en las bendiciones como en las pruebas, tenemos que seguir teniendo una fe total y un amor completo y el mismo creciendo en Dios. Y no puede ser que nosotros amemos a Dios apenas cuando nos manda cosas buenas. Y cuando vienen las pruebas, ahí ya me desanimo, no rezo más, claro. Esto, aquello. Ahí, justamente esa oportunidad que Dios le da para ser famoso, usted la está rechazando. Y quizás se des cuenta demasiado tarde, ¿no? Que Dios le mandó esa prueba justamente, no para hacerlo famoso, pero claro, para que santificase, exacto. Y que si el día de mañana es canonizado y tal, va a ser famoso. Y él rechazó eso, ahí va a ser demasiado tarde cuando se dé cuenta. Por lo tanto, yo creo que nosotros como católicos, como cristianos en general, deberíamos, para ser más claros, no desear buena suerte, porque es una cosa media ambigua, y que no está clara y que puede tener una interpretación pagana. Claro. Debemos de hacer bendiciones. Claro, que Dios te bendiga. Eso resume todo. Porque tanto puede ser que la persona reciba un bien por causa de la bendición, como que reciba un aparente mal, pero que le va a servir para unirse más a Dios. Es una forma de bendición. Es otra forma de bendición. Para que la persona crezca más todavía en su unión con Dios. Entonces nosotros deberíamos siempre desear a los otros que Dios te bendiga. Ese es el verdadero enfoque de la, entre comillas, suerte. Exacto. Para los católicos, ¿no? Claro. Ahora, hay del otro lado de la moneda, digamos la otra cara, por un lado están las personas justas que les llueven las pruebas. Pero por otro lado, a veces se ven ciertas personas que no se preocupan por el mínimo fervor para con Dios, por amarlo realmente. Y curiosamente, en ciertas ocasiones, le sucede todo tipo de cosas buenas en esta vida. Les va súper bien. Les va súper bien. Dirían, tienen una súper buena suerte. ¿Cómo, bajo el prisma católico, cómo se explica esto? ¿Por qué es que Dios permite? ¿Será que Dios con eso no está condenando más el alma? Aquí está, puede ser, pero ahí en una explicación sería que Dios está probando a los demás. Está probando al bueno, porque él es bueno, quiere cumplir los mandamientos y tal, y le va mal. Y el otro, un compañero de colegio de él, que después de 20 años se hizo millonario, pero el amigo sabe que lo hizo por malas artes. Exacto. Sí. Y entonces Dios está probando al bueno. Y le está diciendo, de nada vale tener los bienes de este mundo si pierde la amistad con Dios, si no está unido a Dios. Y para el hombre malo, de hecho, es una cierta maldición. Creo que también están en los salmos, ¿no? Que esta gente famosa dio nombres a pueblos, se hicieron famosas hazañas, pero no están escritos en el libro de la vida. Terrible. ¿No? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Exacto. Y sin embargo, aquel otro que pasó por dificultades, sí va a estar escrito en el libro de la vida. Ahora, yo no sé, padre, usted me corrige, yo no sé si fue Santo Tomás de Aquino o San Agustín, que él decía que esa gente, digamos, que es mala,
y que le va súper bien, él dice que es gente que en algún momento hicieron algo bueno, ¿verdad? Y Dios es tan justo, que como no va a poder premiarlo después en la otra vida, porque lamentablemente no va a tener una felicidad eterna, él ya Dios, por como él es justo, es la justicia, él quiere premiarlo ya en esta tierra. Y Santo Tomás. Santo Tomás es. Sí. Entonces, claro, ahí la persona, uno tiene que abrir los ojos. Este está siendo tan premiado. Uno se pregunta, Dios no lo permita, ojalá que no, pero ¿será que lo está premiando ahora porque no lo puede premiar en la vida eterna? Y al que está pasando por dificultades es porque después Dios lo va a premiar en la vida eterna. Evidente. Entonces, abramos los ojos, que eso también dice el Salmo, ¿no? Ahí está el malvado tal, uno pasa, lo ve el malvado, es súper feliz, pasa nuevamente y ya no está más. Ese hecho de no estar más, ¿qué significa? Que fue ya olvidado por la mente de Dios. Y entonces es una prueba, como decía el Padre, para los buenos, ¿no? Pero también Dios está premiando lo poco bueno que hizo y como no va a poder después premiarlo en la... Entonces es una suerte bastante efímera la que tiene, ¿no? Claro. Podríamos decir que bajo el prisma católico, claro, una persona normalmente le va a temer a la mala suerte y va a desear locamente la buena suerte. Claro. Pero un verdadero católico debe saber ver en los infortunios de la vida no una mala suerte, sino la providencia divina que está queriendo de alguna manera guiarlo o acercarlo más hacia él, salvar su alma, que pues bueno, es el objetivo de todos nosotros, ¿no? Tal cual. Y por tanto, sin desear excesivamente la buena suerte, digamos así, los beneficios en esta vida, no temerle tampoco a las dificultades y pruebas que Dios nos vaya enviando, en razón de todo lo que ustedes pues nos han expuesto y explicado ahora. Como decía Santa Rosa de Lima, que las cruces, las dificultades de la vida, ¿no?, son justamente la escalera que nos hace subir al cielo. Nosotros subimos al cielo llevando las cruces. Eso es lo que nos va a llevar. Y a veces más que las bendiciones. Las bendiciones también nos hacen subir, pero las cruces también. No puedo rechazar ni una ni la otra, ¿no? Y después también, no sé, este tema de la suerte, mala suerte, tiene mucha relación con la virtud, como hablábamos antes, de la confianza y la esperanza, ¿no? Una persona que tiene confianza en Dios no está esperando que, bueno, ojalá que me caiga la lotería, ¿no? Que me gane la lotería. No, confianza. Él reza, quizás, bueno, jugar a la lotería tal para, ¿no? Pero si me viene, fenomenal. Si no me viene, no pasa nada. Si Dios quiere, exactamente. Y claro, le decía, porque había un escritor francés, el padre que escribió el libro de la confianza, ¿cómo se llamaba? Tomás de Saint-Logan. Sí. Que le decía, bueno, pero entonces la confianza, entonces que nos cruzamos de brazos y que Dios nos mande la suerte que quiera. No, sino que todo lo contrario. Él decía, ayúdate, que el cielo te ayudará. Entonces tenemos que de nuestra parte hacer todo para que Dios nos bendiga y tal, pero esperar el buen resultado de Dios. Y no de la señora suerte, ¿verdad? Sino claro, ¿no? Y por conclusión, el destino de los hombres está de hecho en las manos de Dios y del hombre. Uh-huh. Lo que San Agustín decía, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, tenemos que nosotros también darnos. Tenemos que dar nuestro aporte. Colaborar. Claro. Nuestro aporte. Bueno, y con esta linda frase queremos agradecer a nuestros queridos panelistas, al Padre Arturo y al hermano Fernando, por su tiempo, por su dedicación. Realmente es un tema muy interesante. Nos ha quedado súper claro, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir aquí con nosotros. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales, les invitamos a nuestro siguiente capítulo del podcast Salve María y pediremos al Padre para despedirnos su bendición. Exactamente. La bendición, Padre. Mucho más que buena suerte. Más que buena suerte. Mucho más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.